viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú, y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate. No temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria, y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: Vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabil. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá, ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Resín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz, diciendo: Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: No pediré, y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada, con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aun la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo, que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo, que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata, será para espinos y cardos. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Y a todos los montes que se cavaban con azada, no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Dios bendiga a mis amados hermanos y amigos en este su programa Raíces. Hoy nos corresponde Isaías capítulo 7. En este capítulo 7 vamos a ver en detalle un asunto que estaba ocurriendo y cómo Dios usa al profeta Isaías para llevar palabra de Dios a rey Acaz, el rey de Judá. Y vamos a ver las palabras que fueron dirigidas a este rey y cómo Dios puso una señal para este rey, para que este rey pudiera ver que la mano de Dios estaba sobre ellos, aunque vemos que el rey rechazó esa señal al cual Dios le había hablado. En esta señal hay un cumplimiento inmediato, pero también hay un cumplimiento mesiánico. Hay una profecía mesiánica, un cumplimiento
que se realiza en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Está anunciado el nacimiento de Jesús en este capítulo 7 de Isaías. Así que vamos a poder entrar en detalle y poder ver esta palabra, amados hermanos, al cual esperamos que nos gocemos de ella, ministre nuestras vidas y aprendamos como estoy aprendiendo yo, como aprendemos todos, porque cada día aprendemos cosas nuevas, cosas hermosas por parte del Señor, por medio de su palabra, y le damos gloria a Dios por eso, porque Dios es grande en misericordia, Dios es bueno y Dios todos los días nos habla por medio de su palabra. Vemos aquí en este capítulo 7 que acontecía que en los días de Acaz, rey de Judá, se había levantado contra este rey, contra este pueblo, Judá, el rey de Siria. Dice el verso 1 que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, se habían unido para subir en contra de Jerusalén, para combatirla, pero no la habían podido tomar. Esto nos lo revela, ¿verdad? Ese verso 1, ¿cuál era la problemática? Dos reyes se habían unido para combatir a Judá, pero no habían obtenido hasta el momento el éxito para poderla tomar, pero estaba una amenaza vigente, una amenaza al cual Dios mismo, por medio del profeta Isaías, le habla a Acaz. ¿Qué produce este hecho? Bueno, produce que en medio del pueblo y al rey Acaz produce mucho temor, mucho miedo, en la espera de que en cualquier momento estos reinados pudieran entrar y combatir contra ellos, y trajo un gran pánico, un gran miedo a ellos. Y esto lo revela el verso 2, donde dice: y vino la nueva a la casa de David, diciendo, vino la nueva, significa llegó la noticia, se regó la noticia, se estaba hablando sobre el asunto, llega el asunto a la casa de David en el reinado, allí donde está Acaz en Judá, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Ya vimos en el verso 1 que Resín y Peca, el hijo de Remalías, el rey de Judá, de Israel, y el rey de Siria se habían unidos para atacar a el reino de Judá. Y dice que Siria se había confederado con Efraín, y se les estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, tanto como Acaz, rey de Judá, y todo el pueblo. Dice que se le estremeció el corazón, quiere decir que hubo temor, hubo miedo, hubo pánico por la amenaza que estaban teniendo con estos dos reinados. Entonces sí, había una gran preocupación, y es ahí donde el Señor utiliza como vaso, como instrumento a Isaías para llevarle el mensaje al rey Acaz. El mensaje era de que no tuviera miedo, de que no estuviera temor, porque tal temor llegó al rey como llegó al pueblo, donde dice el verso 2: como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Imagínense cómo se compara el miedo, el temor que ellos tenían, como cuando los árboles son azotados por el viento, que se mueven de lado a otro. Estaban turbados, preocupados, asustados por una amenaza que
que sí era una amenaza real, porque Dios, por medio del profeta, así lo confirma en los versos siguientes, como en el verso 3, donde dice: entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guardad y reposate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remaría. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remarías, diciendo: vamos contra Judá, repartémoslas entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Ciertamente la amenaza era real. Dios lo está confirmando. Dios se lo está diciendo al rey Acaz por medio del profeta Isaías, pero les dice Dios a Acaz que no tenga miedo ni se turbe su corazón. No se turbara el rey ni se turbara el pueblo, porque Dios está al tanto de la situación, Dios está al tanto del problema, y Dios quiere envía la advertencia, y Dios quiere protegerle, Dios quiere cuidarle, como muchas veces, amados hermanos, y ahora traigo esto a nuestras vidas, que como muchas veces nos encontramos nosotros en situaciones difíciles, en situaciones adversas, pensamos que Dios está lejos de nosotros, pensamos que Dios no nos está escuchando, que Dios no está escuchando nuestra oración, entramos en pánico, entramos en temores, se turba, nuestros corazones se turban, pero qué bueno es oír esta palabra y ver que el Señor está al tanto de la situación, como está al tanto de nuestras circunstancias, está al tanto de nuestras pruebas, está al tanto de nuestros problemas, y Dios siempre quiere ayudarnos. Dios quiere ayudar a sus hijos, Dios quiere ayudar a su pueblo, Dios quiere ayudar a su iglesia. Dios está ahí para socorrernos en cualquier momento. No perdamos la fe, no perdamos la confianza en el Señor. Aunque a veces pensamos estar solos, pensamos que Dios nos escucha. Dios nos escucha, mis amados hermanos. Iglesia de Jesucristo, Dios siempre está presto para escuchar nuestras plegarias, para escuchar nuestras oraciones y para siempre ayudarnos y sostenernos en cualquier circunstancia. Vemos aquí que el Señor está al tanto de todo lo ocurrido, y cómo le alerta al rey Acaz, cómo le habla a no tener miedo, a que su corazón no se turbe, a causa, como le dice el Señor, a causa de esos dos cabos de tizón que humean. Y les declara, verdad, la ira que ellos tienen en contra de Judá. Quieren aterrorizarla, quieren repartírsela entre ellos, y por tanto el Señor dice así: no subsistirá ni será. O sea, y el Señor le dice, dice el verso 10 estas palabras: habló también Jehová a Acaz diciendo, escuche esto, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. ¿Y qué responde Acaz en el verso 12? Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, una vez que Dios le habla por medio del profeta, le dice: pide señal, que el Señor le va a dar una señal. ¿Para qué? Para que tuviera la plena confianza en el Señor.
nosotros tenemos que tener plena confianza en el Señor, amados hermanos. Dios nos ha entregado a su Hijo unigénito, amados hermanos. Dios nos ha dado a su Hijo. Dios nos ha derramado el Espíritu Santo en nosotros, amados hermanos. El Espíritu Santo está con nosotros. Y Dios hace provisiones para nosotros. Debemos tener una plena confianza en el Señor. Acaz debería haber tenido esa plena confianza en el Señor. Dijo entonces Isaías en el verso 13: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, y aquí viene lo que es la señal sobre esto. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál será la señal? Dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En este verso 14, ¿cuál es la señal? Es la señal del nacimiento de un niño. Luego dice en el verso 15, verso 16, que comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será, abandonada. O sea, ahí está la señal. Hay un cumplimiento cercano, ¿verdad? A menudo los, ¿verdad?, eruditos, los que estudian la palabra, dice que a menudo es identificado como el hijo de Isaías o el rey Ezequías. O sea, dice que sirvió como una señal inmediata de que Dios rescataría a Judá de sus enemigos antes de que ese niño creciera. O sea, eso es un cumplimiento inmediato. O sea, algo que Dios quería hacer, y que antes que ese niño creciera, Dios iba entonces tomar carta en el asunto. Dios iba entonces traer juicio para estos dos reyes, donde Dios entonces iba a intervenir. Y esa era la señal. Pero hay un cumplimiento aquí mesiánico. El cumplimiento, no hablando tan solo del cumplimiento cercano, el cual Dios iba a rescatar a Judá de sus enemigos antes de que ese niño creciera, sino que también vemos un cumplimiento mesiánico. ¿Cuál es el cumplimiento mesiánico? Bueno, el cumplimiento final y supremo es Jesucristo. Jesucristo, nacido de la Virgen María, quien es verdaderamente Emmanuel, que es Dios con nosotros, y cuya llegada, la llegada de Cristo, trajo la salvación eterna. Entonces, eso es un verso muy, muy poderoso. Es un versículo, es una profecía mesiánica, tanto de lo que Dios iba a hacer allí con estos dos reyes, con estos dos reinados, con que Dios iba a rescatar, iba a guardar a Judá, para que Acaz no tuviera temor, para que no, dice el verso 16, porque antes que el niño sepa, o sea, antes de que el niño crezca y sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. O sea, Dios iba a ejecutar un juicio, Dios iba a obrar, Dios iba a guardar de Judá. Y sabía el Señor que en el corazón del rey Acaz estaba temeroso, estaba turbado, como dice, ¿verdad? En el verso 4, ni se turbe tu corazón. Amados hermanos, Dios usó al profeta Isaías de manera muy especial.
Y ahí estaba llevando el mensaje. Ahí estaba llevando el plan de Dios. Y queriendo saber que en el verso 14 vemos el plan mesiánico en donde Jesús iba a nacer, donde el Señor nace de una virgen, de María, donde por medio del nacimiento de Cristo es la encarnación, es Dios tomando forma de hombre. En el libro del Evangelio de San Juan, el Verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Vemos ese cumplimiento en Mateo capítulo 1 y verso 23. O sea, el nacimiento de Cristo fue anunciado, amados hermanos, fue revelado en el Antiguo Testamento, fue revelado a los profetas. Estos profetas murieron sin ver esa promesa con sus propios ojos, pero hablaron de eso. Hablaron de Cristo, hablaron de su nacimiento, hablaron de ese rey, de ese Cristo, de ese Mesías, de ese Salvador, al cual vino a este mundo tomando forma de hombre, se humilló hasta lo último, murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, derramó su sangre y nos ha otorgado, y todo aquel que ha creído en Cristo, todo aquel que en Él ha creído, ha recibido el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Qué bueno ver que en este capítulo 7, de acuerdo a aquello que estaba aconteciendo, aquello que estaba pasando en Judá, aquello que estaba aconteciéndole al rey de Judá y al pueblo, había un temor por causa, como dice el Señor, por causa de aquellos 2 cabos de tesón que humeaban, que habían puesto temor en ellos, porque había una amenaza contra ellos. Pero qué bueno ver que Dios está al control. El enemigo de las almas quiere amenazarnos. El enemigo de las almas quiere amenazar a la iglesia de Cristo, quiere amenazar a sus siervos y a su sierva, pero qué bueno, mis amados hermanos, que el Señor está al tanto de todo, y Dios ha de guardar a su iglesia, Dios ha de guardar a sus hijos y a sus hijas. Y qué bueno que por medio de la palabra, amados hermanos, por medio del Evangelio de Cristo, Dios nos ha advertido, Dios nos ha hablado, Dios nos ha enseñado de que hay un enemigo que no descansa, pero más grande es el que está con nosotros, nuestro Señor Jesucristo, quien ha de cuidarnos, quien ha de guardarnos, ha de protegernos, amados hermanos, para que no temamos y nuestros corazones no se turben como estaba turbado el corazón de Acaz y del pueblo. Mas Dios le dijo: no temáis y no os turbáis vuestros corazones. Estaba el Señor ahí para resolver, para ayudar, para tranquilizar y poner paz en ello. Amados hermanos, ese es el Dios que tú y yo servimos, el Dios que pone paz y el Dios que quiere ayudarnos, es porque nos ama grandemente. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, en esta hora. Firmes en la verdad, raíces, viviendo en libertad, raíces, firmes en la verdad, raíces.